La calidad del servicio de reparación de las transmisiones automáticas depende en gran medida de un diagnóstico acertado. Por eso es importante conocer su operación general y la de cada una de sus partes. Y hay que conseguir manuales de servicio y diagnóstico de la transmisión en cuestión, para consultar valores, tolerancias y datos técnicos específicos de la transmisión a la que se va a dar servicio. No menos importante es el cuidado en el manejo de materiales, la limpieza y el orden con que se trabaja y el uso de los equipos necesarios para realizar un correcto diagnóstico y servicio. El uso de equipos de medición como calibradores, torquímetros, vernier, micrómetro, manómetro, multímetro, escáner y aparatos especiales es fundamental para dar un servicio eficiente a la transmisión automática. Si usted no sabe usar estos equipos, le conviene aprender a usarlos correctamente. Incluso debe saber utilizar los manuales de servicio de las transmisiones automáticas. De esto y más hablaremos en el presente DVD, último de la serie sobre transmisiones automáticas. Veremos conceptos generales de las mismas para que el estudiante y el técnico se encarguen de desarrollarlos y puedan entonces diagnosticar otro tipo de transmisiones automáticas. Pongamos manos a la obra. Detalles del servicio a varios componentes. Cuerpo de válvulas. Coloque en su respectivo recipiente la válvula y el resorte, previamente humedecidos con aceite limpio. Como algunas válvulas pueden entrar en diferentes posiciones, debe tener mucho cuidado al colocarla. Si tiene dudas, consulte el manual de servicio correspondiente. Coloque una tapa o segura en la charola. Y si para esto tiene que usar tornillos, apriételos tal como se indica en el manual, con una fuerza de 10 a 12 libras por pulgada cuadrada aproximadamente. Comentario. El torque debe ser el recomendado en el manual de servicio de la transmisión en cuestión. Al colocar cada una de las válvulas, no deberá revolver los resortes. Es muy importante colocarlos correctamente. Y procure que cada uno de los seguros de las tapas o cubiertas queden bien presionados. Si hay un filtro entre el cuerpo de transferencia y el cuerpo de válvulas, deberá ser lubricado antes de volver a colocarlo y cambiarlo en caso de daño. Si es necesario, sustituya los 6 o 7 balines que se revisaron. Pero antes de colocar los nuevos balines, humedézcalos con aceite limpio. Luego, colóquelos en el sitio que les corresponde, según su respectivo tamaño y características. Recuerde que la cantidad de balines o check valves que deben utilizarse depende del tipo de transmisión y de su cuerpo de válvulas, para lo cual se recomienda verificar el manual de servicio de la transmisión. Tome la varilla de aceleración e insértela de modo que quede apoyada en la válvula de aceleración. Y si lleva juntas, tápelas con su cuerpo de transferencia y placa de transferencia intermedia. Apriete los 17 tornillos indicados en el manual. La cantidad de los mismos también depende del tipo de transmisión y de su cuerpo de válvulas. Inserte la varilla de cambios y colóquele boca abajo, previamente lubricado su retén. El labio de retención debe quedar colocado hacia la varilla de aceleración. Si la varilla de cambios lleva una o dos rondanas de ajuste axial o de apoyo, colóqueselas y luego presiónelas con un seguro de tipo E. Con otro seguro de tipo E más pequeño, coloque también la varilla de aparcamiento. Cierre todo el conjunto con 3 tornillos y coloque el filtro de aceite y su junta en sus respectivos orificios.
Apriételos tal como se indica en el manual. Bañe con un poco de aceite todo el cuerpo de válvulas. Los tornillos del cuerpo de válvulas o de cualquier otro mecanismo se aprietan en forma de caracol. Debe usarse como referencia el centro hacia los extremos, para evitar la formación de bolsas de aire o que una junta no asiente de forma adecuada. Armado del embrague trasero por separado. Coloque la flecha de entrada de la caja en la posición correspondiente y asegure el tambor del embrague con un seguro de tipo E o de ojillos. Y con un poco de vaselina neutra, limpie su rondana de ajuste axial por la parte trasera. Por la parte de trabajo o delantera del pistón, coloque cada una de sus ligas previamente humedecidas con aceite limpio. Inserte el pistón con una ligera presión, procurando que los labios de las ligas no se deformen ni se rompan. Después, coloque el diafragma del pistón, de modo que su parte más cónica apunte hacia este. Asegure el diafragma por medio de un seguro ondulado. Humedezca con aceite el disco de acero grueso cónico, de manera que su parte cónica quede apuntando hacia el diafragma. Ahora coloque de forma siguiente un disco de pasta liso o rallado, previamente mojado con aceite. Y después de este disco, coloque un disco de acero, un disco de pasta, un disco de acero y otro de pasta. Y por último, la tapa de presión. La cara de esta, al igual que la de cada disco de acero, debe estar pulida como espejo y bañada con aceite. Finalmente, coloque un seguro en la parte superior del embrague para cerrar todo el conjunto. Con la ayuda de un calibrador de hojas, verifique que entre el seguro y la placa de presión haya una distancia igual a la que se indica en el manual. Y aunque la tolerancia es de 25 a 50 milésimas de pulgada, conviene que no pase de 25 milésimas. Otro punto importante es que dicho embrague no debe quedar muy apretado. De lo contrario, se amarrará. Y por lo tanto, no se realizarán correctamente los cambios de velocidades y se dañarán componentes y piezas especiales. Armado del embrague delantero por separado. Debemos tener mucho cuidado al colocar el resorte central de este embrague, porque necesita mucha presión y equipo especial para su colocación, como una prensa hidráulica. El tambor y el cuerpo del embrague deben estar muy limpios en el momento de armarlo. Coloque las ligas o empaques respectivos. Una liga en el espacio central y otra en el pistón, con el labio respectivo mirando hacia el fondo. Con un poco de aceite, bañe los empaques e introdúzcalos en el cuerpo o tambor. Coloque el resorte y su asiento en el tambor. Oprima el resorte con una prensa. Con mucho cuidado, coloque el seguro que sostiene al resorte. Para verificar si el resorte quedó bien colocado, golpéelo ligeramente con un mazo de goma o pasta. Coloque primero un disco de acero y luego un disco de pasta, e intercámbielos de posición. Los discos de pasta tienen una cuadrícula como si fueran waffles. Todos los discos deben ser bañados con aceite limpio. Por último, coloque la placa de presión o disco de acero grueso y su seguro. Por lo general, este seguro es ondulado. Luego de armar el embrague delantero, verifique la calibración del mismo en milésimas de pulgada.
y para proporcionar un juego al embrague correspondiente, tal como se muestra en el manual de servicio. Armado de la bomba por separado. Una vez desarmada la bomba, lo primero que tiene que hacer es cambiar el buje central que soporta el cuello del convertidor de torsión o turbina. Cuando este buje se encuentra desgastado, puede ocasionar que se derrame el lubricante y que el convertidor funcione de forma incorrecta. Habiendo repuesto el buje, se tiene que cambiar el retén de la bomba. Para extraerlo, debe utilizarse un desarmador o herramienta especial. Después coloque cada uno de los engranes lubricados. Si llevan un indicador hacia la persona que los está colocando, deberán insertarlos con aceite limpio. Luego, tape la bomba con su tapa. Con los tornillos apretados aproximadamente al torque indicado, puede ser de 35 a 40 libras de torsión, también apretados en forma de cruz. En el eje de la bomba se encuentran los anillos viejos. Retírelos y sustitúyalos por anillos nuevos, hasta dejarlos bien colocados. También debe quedar bien colocada su rondana de ajuste axial y su respectiva liga. No olvide verificar la tolerancia de los engranes de la bomba, de acuerdo con las especificaciones del manual de servicio. Si están rayados o deformados, cámbielos. Revise también el cuerpo de la bomba. Sustitúyalo si presenta quemaduras o está rayado. Armado de la transmisión. Una vez que las piezas anteriores estén limpias y listas para armarse, se podrá trabajar en el diferencial. El primer paso para armarlo consiste en cambiar el retén prelubricado, colocado de manera uniforme, de las partes de las juntas homocinéticas. Si cuenta con la herramienta especial llamada insertor extractor de retenes y bujes, podrá quitar los retenes y bujes correspondientes. Para colocar el nuevo retén, introdúzcalo con la cara principal hasta su cavidad respectiva y golpéelo de manera uniforme con la herramienta especial con la que se insertaron los bujes. Comentario: si se tiene dicha herramienta, este procedimiento también puede aplicarse para retirar bujes o retenes en los embragues de disco múltiples, en el embrague de un solo sentido, en el tambor de baja y reversa o en la campana de impulsión. En el caso de esta última, debe reemplazarse cualquier buje que esté en malas condiciones. Diferencial. Se inserta el conjunto del diferencial completo, soportándolo con sus tapas y valeros. Luego hay que colocar la junta y la tapa del diferencial y apretar los tornillos al torque especificado. Gobernador. Luego de ser lubricado con aceite de caja automática, el gobernador debe ser colocado con sus orificios apuntando hacia la carcasa, sobre las estrías de la flecha de salida. Esta flecha lleva un retén con una liga. Para colocar los tubos de la caja o el cuerpo de válvulas, se usa un soporte del gobernador. Coloque en él un perno. Un eje es el soporte de la banda trasera. Al final se colocan los dos engranes de salida, los cuales se aprietan con el torque especificado, con su rondana y espaciador respectivos. Posteriormente, se coloca la junta y la tapa trasera de los engranes. Después, apriete los tornillos. Acumulador y servos.
Después, se colocan el acumulador y los servos. El acumulador, que va en el centro, se coloca con un pistón, 2 ligas o anillos nuevos, su resorte, su tapa con liga nueva y su seguro. Procure que entren ligeramente a presión y que no se rompan las ligas o se doblen los anillos. En el caso del servo trasero, primero se coloca su liga prelubricada y se le inserta su resorte grande, el asiento del resorte y su seguro. Los seguros se deben colocar con pinzas especiales de seguros de ojillo. Servos delanteros. El servo delantero también lleva su liga prelubricada, con la parte del labio protuberante hacia el fondo. Coloque el pistón en el fondo de su lugar con un poco de aceite. Inserte el resorte y el asiento de resorte. Y luego, con pinzas de seguro de ojillo, coloque su seguro. Para asegurarse de que los 3 seguros quedaron bien fijos, golpee ligeramente los servos con un mazo de goma. Ahora, voltee la carcasa y coloque la banda llamada de baja y reversa, la cual debe asentar en un tope. En un eje previamente instalado y prelubricado, se coloca el embrague. Embrague de un solo sentido. Este embrague se encuentra sobre un tambor llamado de baja y reversa, el cual sujeta a la placa portaplanetarios. A su vez, esta placa va colocada boca arriba. El rodamiento cilíndrico es intenso en cada uno de los espacios del embrague, hasta completar los 8 o 10 rodamientos tensores. De preferencia, deben estar sostenidos con vaselina neutra o grasa especial para el armado de transmisiones. Después, coloque los muelles o resortes. Quedarán bien firmes al introducirlos en la caja y se podrán colocar con una mica u hoja de plástico. Antes de colocar el cuerpo del embrague, coloque la rondana de ajuste axial de plástico o baquelita. Sustitúyala por una nueva. Y verifique su grosor con un vernier. Revise si la rondana se encuentra dentro de las especificaciones. Debido a que dentro de la banda se tiene dificultad para insertar el embrague de un solo sentido en su corredera interna, que es base de la carcasa, en ocasiones es necesario colocar un plástico o una mica para que los rodamientos no se salgan y queden correctamente asentados en el fondo. Esta dificultad se presenta en muchas cajas. También debe tener cuidado al colocar rodillos y tensores o muelles de los rodillos, porque llevan una posición. Si los coloca de forma incorrecta, puede ocasionar daños a otros componentes de la transmisión. Comentario. Con respecto al asiento del portaplanetario, para verificar las condiciones del embrague de un solo sentido, debe hacer que gire en una sola dirección. Hágalo girar muchas veces, pero solo hacia la derecha. De esta manera podrá verificar si el embrague de un solo sentido está bien puesto. Engranes planetarios. Ahora armaremos los engranes planetarios. Recuerde que tiene que usar 2 rondanas nuevas de ajuste axial. El portaplanetarios trasero debe quedar asentado en el fondo de la corona o engrane interno, previamente lubricados con un poco de aceite. Introduzca los solares con la campana hasta el fondo de la corona. Verifique que las pistas de engranes se encuentren en buen estado. El conjunto planetario delantero tiene que ser armado antes de montarlo. Para ello,
coloque las dos rondanas de ajuste axial sobre el portaplanetarios. Este, a su vez, debe ser introducido en la corona del engrane interno delantero. El engrane delantero interno sirve de masa a uno de los embragues. Con la ayuda de unas pinzas, se le coloca una rondana de ajuste axial y un seguro de puntas inclinadas. De este modo, todo el conjunto se ajustará sobre el solar que se localiza dentro de la campana. Delante del tren delantero de engranes se coloca un seguro que mantenga firmes a los dos conjuntos de engranes planetarios. Con un desarmador o pinzas, coloque la rondana previamente lubricada, que se apoya directamente entre la flecha de transferencia y la flecha de entrada de la caja. Y después, coloque los dos conjuntos de embragues de discos múltiples que ya están armados, a los cuales les puso su rondana de ajuste axial entre los dos embragues, su flecha de entrada de la caja, todos sus discos de pasta y acero, previamente lubricados, y los anillos de la flecha de entrada de la caja. Uno de los dos conjuntos puede quedar asentado sobre el otro, y después deben introducirse en los embragues respectivos hasta que queden bien montados con la campana. Es un poco difícil moverlos, pero hay que hacerlo para que los discos de pasta asienten y finalmente queden bien montados. En la parte exterior del embrague delantero, que va totalmente pulida, coloque la primera banda con su anclaje de fijación sobre uno de los servos y con su ajustador. La banda debe lubricarse con aceite antes de colocarla. Luego de esto, coloque la banda sobre el tambor del embrague delantero. Y enseguida, coloque en campana la junta de la bomba. Procure que cada uno de los orificios de la campana esté bien orientado en el cuerpo de la carcasa, de manera que ninguno quede descubierto o tapado. Con un poco de vaselina neutra, asiente el cuerpo de la bomba en la campana. Apriete con sus 7 tornillos a su torque, diseñado en forma de cruz. Pruebas con aire a los diferentes componentes del sistema. Estas pruebas deben hacerse tal como lo indica el fabricante de la transmisión. Esto es, con 45 a 50 libras de torsión, haciendo que los orificios de la bomba coincidan con los de la carcasa. Ponga boca arriba la caja ya casi armada, y luego, con una manguera colocada en la compresora con 25 libras aproximadamente, realice la prueba de los diferentes componentes. La prueba de presión de aire se hace con una pistola de punta muy aguda. Introduzca esta en los orificios respectivos para probar los servos, las bandas y embragues de discos múltiples de la siguiente manera. Sobre cada uno de los orificios, según como lo indique el manual de aplicaciones, se deben probar los servos y los embragues. Debe provocarse un sonido o un movimiento seco en los mismos, el cual indica que están aplicando los embragues, servos y bandas, y que no hay dificultad en el armado de la transmisión. Dichos orificios señalados en el manual indican la aplicación de componentes en los servos. Para ello, hay que mover las bandas y el acumulador. Lo mismo se hace a los embragues de discos múltiples. Ajuste de bandas. Después de haber probado los embragues, servos y bandas, y antes de montar las válvulas y demás piezas, se debe ajustar la banda trasera o de baja y reversa. Para ello, coloque su ancla sobre el balancín del servo a la banda. Luego afloje la contratuerca
y apriete el tornillo de acuerdo con las especificaciones que vienen en el manual. Y si este lo indica, habrá que regresar las vueltas dadas al tornillo de ajuste y apretar la contratuerca con la torsión indicada. Una vez hecho todo esto, verifique de nuevo con aire si el servo cierra o si hace actuar a la banda aplicada por el mismo. Por lo general, la banda delantera se ajusta luego de armar la caja. Pero también puede ser ajustada antes de hacer eso, con sus dos anclas sobre el actuador del servo y sobre el ajustador. El cincho se va a aflojar primero en su tuerca de apriete, y luego se aprieta el tornillo hasta donde indica el manual. Este tornillo de ajuste se afloja las vueltas que indica el manual, o cuanto sea necesario, hasta dejar casi ajustada la banda. La contratuerca se aprieta tal como lo señala el manual. Hay que verificar en los dos servos si las bandas funcionan y si se aplican con suavidad y tiempo. Esto se hace aplicando aire con 25 libras de presión a los respectivos orificios. Si las dos bandas se cierran, quiere decir que han sido bien ajustadas. Varilla de parking. Luego de rociar un poco de aceite en toda la carcasa, proceda a armar la varilla de parking con su seguro tipo E. En el cuerpo de válvulas, sobre los orificios del gobernador, se colocan sus dos tubos y tanto la varilla de cambio como la varilla de aceleración firmemente aseguradas. Procure que la varilla de parking quede sobre el ancla o actuador. Una vez orientado y firme, el cuerpo de válvula se aprieta con sus 7 tornillos al torque especificado en cruz o en caracol. Apriételo del centro a los extremos, para asegurarlo sobre su caja. Después, coloque el filtro y apriete sus tornillos con una punta o desarmador, aplicando la presión indicada en el manual. Ponga un poco de grasa especial para cajas y coloque su tapa y su junta para apretar los tornillos en forma alternada al torque especificado en el manual preferentemente. Hágalo en cruz o en caracol. Ahora, coloque la caja sobre el cárter o tapa. Luego, con mucho cuidado, vaya colocando los sensores de velocidad, de neutral, parking y reversa, la palanca de sobremarcha o aceleración y la palanca de velocidades. Con ligas o retenes nuevos, la varilla medidora del nivel de aceite debe colocarse sobre su cavidad, hasta el tope. Procure que asiente perfectamente. Tome entonces la turbina y oriéntela sobre las flechas de entrada y el asiento del estator saliente de la bomba. Ensamble de la caja de transmisión en el automóvil. Para ensamblar la transmisión, acérquela al motor, pues debe ir fija en él. Recuerde que el motor transmite la fuerza a la transmisión, de modo que para acercarla al mismo, debe utilizarse el gato y la pluma hidráulicos. Una vez que la transmisión está cerca del motor, utilice la pluma hidráulica para fijarla y para evitar su caída. Luego de que la transmisión esté fijada en la pluma y cerca del motor, proceda a atornillar este con la transmisión. Todos los tornillos de fijación tienen que ir torqueados en la forma que indica el manual. En este automóvil, el motor se va a atornillar a 25 libras-pie, para asegurar que no quede ni muy apretado ni muy flojo. Solo así, evitaremos que se dañe el motor o que se dañe alguno de sus elementos. Cuando la transmisión ya esté fijada al motor, deberá colocar los soportes. Son los elementos que detienen la transmisión y deben ser revisados antes de montarlos. Si algún soporte está en malas condiciones,
se puede producir un golpe. Después se fija el motor de arranque, tomando en cuenta que también lleva conexiones eléctricas. Hay que conectar correctamente los cables, porque si no, se presentará un corto eléctrico, una falla en el sistema o falsos contactos. Las flechas de las ruedas deben colocarse de forma adecuada. De lo contrario, se pueden dañar los retenes de la transmisión y puede ocurrir una fuga de aceite. Instalación del mango y las flechas de la rueda. Primero fije el mango sobre la rótula. Esta tiene que ir apretada de acuerdo con lo que indica el manual. Una vez fijada la rótula, fije el mango en la parte superior, donde se encuentra el amortiguador de la suspensión. Estos tornillos que van atravesados deben colocarse tal como se veían normalmente. Esto influye en la alineación del vehículo, porque el mango va atornillado en la parte superior del amortiguador de la suspensión. Instale la tuerca del cubo de la flecha de la rueda. Procedamos ahora a instalar la mordaza, que es una pieza perteneciente al sistema de frenos. Hay que hacer esto para poder terminar el trabajo de la transmisión. Recuerde que las tuercas del cubo deben ser reemplazadas, porque si falta alguna se tendrá un gran problema, y deben ser apretadas al torque especificado en el manual. Así que para apretar la tuerca del cubo de rueda, utilizaremos el torquímetro. A continuación, se monta la rueda del vehículo. Es importante apretarla adecuadamente y tal como se indica en el manual. Y para lograrlo, hay que colocar el vehículo en el piso. Después, las mangueras del sistema de enfriamiento de la transmisión se conectan en el radiador. Si es necesario, deben reemplazarse las abrazaderas. Y en el caso de las conexiones, hay que poner teflón para evitar fugas de aceite. Luego se conectan los chicotes del cuerpo de aceleración y la palanca selectora. Aquí, es muy importante calibrar correctamente los chicotes de acuerdo con lo que se indica en el manual. En el caso del chicote de la sobremarcha, es importante que tenga la calibración señalada en el manual. Este chicote se coloca en el cuerpo de aceleración del motor, y si no queda calibrado, los cambios de transmisión se realizarán a destiempo. También es necesario calibrar el chicote de la palanca selectora, el cual corre desde la palanca hasta la transmisión. Si este chicote no se calibra, la palanca marcará una posición irreal. Para calibrar o ajustar este chicote, es muy importante que la palanca y la transmisión estén en parking. Cuando ambas lo estén, deberá fijarse el chicote para que puedan darse las posiciones de velocidad adecuadas. Vamos a conectar ahora todos los enchufes que van desde los sensores y otros elementos. Para ello, los arneses deben quedar en su posición original. De lo contrario, no alcanzarán la posición de sus actuadores. Una vez instalados los componentes de transmisión y partes de la rueda, se instalarán los elementos que van en la periferia. Entre ellos, el refrigerante del motor, al cual hay que rellenar y fijar muy bien. También se pondrá la base, el cuerpo y el filtro del sistema de aire. Es muy importante que se fijen bien en sus abrazaderas, ya que si quedan sueltos provocarán ruidos extraños. Una vez terminada la instalación, coloque el acumulador sobre su base. Revise la polaridad de la batería y de sus cables. Si se colocan al revés,
ocasionarán graves daños al vehículo. No olvide verificar la transmisión en una prueba de manejo, con la temperatura de motor y transmisión adecuadas. Esto es útil para saber si la transmisión está funcionando de manera óptima. Conclusión. Bueno, pues así llegamos al final de esta serie. Tal como se habrá dado cuenta, expusimos conceptos generales de las transmisiones automáticas, que bien pueden ser aprovechados para dar servicio a otro tipo de transmisiones. Es compromiso de usted aprender y aplicar correctamente dichos conceptos, y en su caso, ampliar sus conocimientos sobre ellos. También son importantes las condiciones de trabajo, equipos y manuales con los que cuenta, para dar un buen servicio a las transmisiones automáticas. No nos resta sino agradecerle la atención prestada a la serie de publicaciones de Mecánica Fácil y recordarle que pronto le ofreceremos nuevo material que, seguramente, también será de su interés. Hasta la vista.